Hola de nuevo, en este video les voy a explicar cómo se lleva a cabo la propuesta de un proyecto. Lo primero que hay que entender es que una propuesta de proyecto es la manera en la que iniciamos un proyecto de manera formal dentro del TCU. Este planteamiento, lo más recomendable es que primero se haga de manera informal dentro del grupo que se hace en el proyecto, etcétera, definir aspectos generales para luego llegar a plasmarlos dentro de la plantilla. Este planteamiento se discute en el video previo de cómo se lleva a cabo un proyecto. Realmente no ocupa aprobación, es algo que se maneja dentro del grupo, pero la propuesta en sí sí debe brindarse al equipo de coordinación, especialmente a la persona coordinadora de proyectos. Para esto se usa la plantilla que ustedes ya tienen que tener acceso a ella con el siguiente nombre: 01-X numeral guión bajo resumen ejecutivo guión bajo y la fecha en el formato de año, mes, día. Comenzamos con el encabezado de la propuesta. Lo primero está aquí, que es definir el nombre del proyecto. Se coloca aquí en el encabezado, que ojalá sea lo más corto y autoexplicativo posible. Entonces, que a la hora de leerlo se entienda básicamente de qué se trata el proyecto. Luego está este espacio, donde está X numeral, se coloca el carnet de la persona coordinadora, de estamos hablando más adelante, y aquí se pone la fecha en formato año, mes, día. La fecha que dice aquí este espacio es la fecha de propuesta, en la que se está presentando la propuesta o la que se comenzó la redacción de la propuesta. Ambas son aceptables. También en formato año, mes, día. Luego tenemos autor o autora. Entonces, en este caso es la persona que escribe la propuesta. Y si es más de uno, simplemente puede colocarse la persona que más lo trabajó o el líder si esto realmente no está tan bien definido. El primer apartado de contenido es el objetivo general. Y es importante que ustedes consideren que un objetivo general responde a tres preguntas: ¿qué se va a hacer en el proyecto? ¿Cómo se va a hacer a grandes rasgos? No, aquí no hay que detallar, no es apropiado. Y también se debe contestar para qué se va a hacer el proyecto o cuál es su propósito. Entonces, hablando de el cómo, vamos a considerar también que tiene una extensión aproximada de al menos unas 3 líneas y un máximo aproximado de 7 líneas para redactar un objetivo general. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero llevar a cabo una aplicación de contabilidad para una comunidad X. Entonces, un objetivo general podría ser: ¿qué se va a hacer? Desarrollar una aplicación de contabilidad. ¿Cómo se va a hacer? Mediante el diseño y consulta a través de información brindada por la comunidad para facilitar sus procesos de contabilidad internos. Eso es un ejemplo ficticio, y la idea es que entonces los objetivos sigan esa fórmula. ¿Qué se va a hacer? A grandes rasgos, ¿cómo se va a hacer? Usualmente con conectores mediante. Y por último, ¿para qué? ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál fin? Seguidamente tenemos objetivos específicos, y lo importante es que estos en conjunto respondan a la pregunta: ¿cómo se va a alcanzar el objetivo general? ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo? Entonces, lo más fácil para lograr estos objetivos específicos es preguntarse, dentro del grupo preguntarse, ¿qué se va a hacer? Entonces uno podría decir, bueno, si yo quiero llevar una aplicación, probablemente ocupo primero considerar las opiniones de la comunidad objetivo. Seguidamente vamos a tener que diseñar un concepto básico de la aplicación, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí es importante entender que un objetivo específico no es una lista de actividades. Eso se ve más adelante, son más generales y son como segmentos de la metodología que se usará para llevar a cabo el proyecto. Hay que considerar también que no tienen un largo específico, no tienen una extensión específica, nada más que ya usualmente se pasan de 3 líneas, van un toque largos y ya eso no es tan recomendable. Y también considerar que a nivel de cantidad, ¿cuántos objetivos específicos hay? No se esperan menos de 2 y tampoco se esperan generar más de 6. El tercer apartado son los antecedentes o el problema. Y aquí lo importante es responder a la pregunta: ¿cuál es el problema y por qué es importante para el grupo que estamos considerando como objetivo? Entonces, aquí es muy importante que va a depender de cada proyecto. Todos los proyectos tienen justificaciones diferentes, todos tienen importancias diferentes, pero ustedes pueden considerar acá los temas que se muestran en pantalla. Dependiendo del tipo de problema u oportunidad que se esté intentando atacar, se puede considerar un poco de historia, de origen del problema. Se puede considerar cómo esto es importante desde un punto de vista de qué dificultades acarrea,
o qué potencial podría implicar su aprovechamiento, a quiénes afecta, si es a muchas personas, a una comunidad específica, etcétera, cómo los afecta, en qué consiste el problema en sí, por qué es de interés para nosotros y en general cómo lo vamos a abarcar nosotros como un proyecto. Entonces, si por ejemplo consideramos que en una comunidad se puede brindar capacitación de cierto tema, por ejemplo, que se podría argumentar entonces que históricamente no han tenido los recursos para formarse en cierta temática, que por lo tanto es importante que dentro del TCU lo vamos a tratar ya que les vamos a brindar talleres y demás. Esto es un ejemplo ficticio y la idea es entonces que ustedes consideren estos temas, podrían incluso incluir otras cuestiones que consideren pertinentes, pero en general justificar por qué el proyecto es importante y por qué el tema que ustedes tratan es importante para su público meta. Luego tenemos el alcance. Entonces, durante el alcance, lo más importante es delimitar dos aspectos. Primero, la duración. Ya yo esto se los he comentado, pero les recapitulo que un proyecto realmente no hay un espacio máximo que tenga que tomar, un periodo mínimo. Sin embargo, es importante que ustedes aquí en el alcance digan un aproximado de cuánto va a ser, de cuándo iniciaría y de cuándo comenzaría. Esto considerando fechas de gira. Si ustedes ocupan una gira, saben que no va a haber una en un par de semanas, entonces que lo vayan pensando, que eso va a significar un atraso y que no va a poder empezar inmediatamente, de más o menos cuándo terminaría. ¿Por qué consideran que estas fechas son viables? Y también la duración. En la duración no es simplemente llegar ahí, vamos a durar 6 meses, sino también hablar un poco de por qué se considera que va a durar 6 meses. No se espera una explicación muy grande, pero sí por lo menos una o dos líneas que guíen al lector sobre la justificación de por qué ustedes piensan que tomará eso. Aquí en un alcance no hay que poner si habrá pausas largas, eso es más adelante en el cronograma. El segundo aspecto del alcance son las actividades y la modalidad. Entonces, ¿esto a qué se refiere? De ser pertinente, también ustedes pueden considerar que es importante explicar si un proyecto será virtual, presencial o bimodal. Esto ya depende mucho de cada proyecto, pero por ejemplo, si es un proyecto a lo interno del TCU, probablemente se presta para cierto nivel de virtualidad. Si es un proyecto dentro de una comunidad, probablemente sería bimodal porque hay que presentar algunas cosas dentro de la misma comunidad de manera presencial, pero la preparación de material sería virtual y así. Entonces esto puede ser un toque más breve, pero la idea sí es decir qué modalidad va a predominar dentro del proyecto. Seguidamente tenemos el grupo meta y esto es básicamente explicar quién se va a ver beneficiado por el proyecto. Y es importante aquí decir que nosotros no vamos a especificar nombres en ningún caso, que digamos don Juan va a recibir beneficios de esto porque se le brindará formación en ciertas áreas, no. O el grupo guiado por la señora Marta, no. Tiene que ser un grupo general, pueden ser asociaciones, pueden ser comunidades en general, pueblos, etcétera, pero no se habla de individuos ni de puestos. También es importante que entiendan que un proyecto no solo se lleva a cabo entre las comunidades, algunos proyectos se hacen a nivel interno en TCU para que nos beneficiemos entre nosotros, nos organicemos mejor y diferentes beneficios que pueden surgir a partir de diferentes proyectos. Y esto es válido. Dentro del grupo meta, también es importante que ustedes digan quién se va a ver beneficiado y brevemente cómo se verá beneficiado. Entonces, por ejemplo, si se brindará un taller a una comunidad, no se espera que ustedes digan que va a haber un aumento, digamos, 20% en el conocimiento sobre este tema, sino que en general digan, ok, se verán beneficiados porque su formación respecto al tema X aumentará y esto les brindará mayor conocimiento del área, etcétera. Seguidamente tenemos las actividades. Las actividades ya ahora sí son el desglose de los objetivos específicos y lo más adecuado es que sean simples, que tengan pocos verbos a la hora de redactarlo, que sea casi como una lista de chequeo, que podamos ir viendo que se ha hecho, que no, que sea concreto. Y eso significa que la idea a la hora de redactar una actividad es que cualquier persona que tenga que hacer seguimiento al proyecto pueda entender si ya se hizo o no se hizo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, primera actividad, encuestar a las personas de la comunidad para verificar su disponibilidad para llevar a cabo la actividad, eso es algo que yo puedo medir. Puedo ir a ver si se hizo una encuesta, puedo ver si están los resultados. Es simple y es fácil de entender. Esa es la idea de las actividades, desglosar todo lo que se va a llevar a cabo de la manera más simple posible.
Luego tenemos los entregables. Estos son la manera dentro del TCU para revisar el progreso de los proyectos y suelen relacionarse bastante con actividades, ya que, por ejemplo, si yo, como lo mencioné, hice una encuesta, lo más probable es que pueda tener un entregable que sea unos gráficos, un resumen de resultados. El punto 8 son las actividades y su cronograma. Entonces, la idea es las actividades que desglosamos previamente, aquí listarlas y asignarles responsabilidades y un periodo. Dentro de los responsables es importante que sepan que no necesariamente tiene que ser todo el equipo. Perfectamente puede ser una o dos personas o las que se requieran dependiendo de su conocimiento y disponibilidad, y que también pueden ser personas externas. Siguiendo el ejemplo de la encuesta, es posible que en una actividad como una encuesta se espera la participación de personas externas, personas de la comunidad. Entonces, en responsables uno podría poner la comunidad. Sin embargo, la comunidad no sería parte del equipo que más adelante se detalla. Luego tenemos también que considerar que si hay alguna pausa, no se pone como actividad, simplemente tiene que quedar claro a la hora de indicar el periodo. Entonces, por ejemplo, si la actividad 1 dice que se va a llevar a cabo en enero y la actividad 2 dice que se va a llevar a cabo en septiembre, ahí queda claro que va a haber una pausa dentro de esta. Aquí también es importante saber que obviamente un cronograma puede variar dependiendo de situaciones imprevistas y demás, pero a pesar de que puede variar, lo más importante es hacerlo lo más exacto posible y intentar siempre seguirlo, que las variaciones sean justificadas y mínimas. El último punto que tienen que saber sobre el cronograma es que dentro de las actividades no hay que mencionar las relacionadas a todo lo que vaya en el desarrollo de la propuesta del documento en sí. Entonces, cualquier discusión que se hagan ustedes, que hagan con la comunidad antes de la propuesta, que hagan con el equipo de coordinación y administración, cualquier actividad que implique en la redacción de la propuesta en sí, eso no se incluye en el cronograma. El cronograma comienza con el proyecto. Siguiente punto que tenemos son los medios de verificación, que son parecidos a los entregables, pero van más orientados a resultados finales. Entonces no es tanto evidenciar el progreso, sino asociado a los resultados que se esperan del proyecto. Entonces es común que se repitan algunos entregables entre los medios de verificación, pero no deberían ser exactamente iguales. El último punto es la lista de colaboradores y aquí se listan todos los participantes del proyecto, incluyendo los que ya han salido, porque esas personas también ayudaron al proyecto y se debe reconocer su trabajo y participación. Dentro de paréntesis debe indicarse la persona coordinadora. Puede colocarse simplemente el nombre dentro de paréntesis o a la par de la persona colocar que esta es la persona coordinadora. Y aquí es importante que ustedes sepan, la persona coordinadora no necesariamente va a ser un líder, no necesariamente es la autora de los documentos, no tiene ninguna responsabilidad asociada, excepto por que va a ser la persona que vela por presentar evidencia de su avance. Entonces, si en una reunión la persona X, que no es la coordinadora, dice que su proyecto ya hizo es documento Y, entonces vamos a ir a hablar con la persona coordinadora, de ser necesario, para verificar que ese documento exista. Entonces, no necesariamente la persona coordinadora tiene que haberlo redactado, sino tiene que haberlo generado o puesto toda la información allí, pero sí se espera que esta persona pueda dar respuesta sobre las evidencias que se van presentando y que vayan mencionando a lo largo de reuniones y otras formas de seguimiento. Aquí es bastante importante aclarar que no hay un mínimo de personas por proyecto, tampoco hay un mínimo de carreras de ningún tipo. Un proyecto puede ser unipersonal, no hay problema. También hay que considerar que todo integrante debe ser partícipe bajo su propio conocimiento. Entonces no podemos incluir a alguien sin consultarle de antemano si quiere ser parte del equipo. Y esto no se va a verificar de manera formal, en el sentido de que no se le va a ir a consultar a la persona si decidió ser partícipe del proyecto y demás, pero en reuniones de seguimiento y demás se le va a consultar por ese proyecto, por lo que debe estar al tanto de que se espera un aporte de ella. También es importante que consideren que no hay un máximo de personas por grupo, pero entre más pequeños suele ser más fácil manejarlo, más fácil gestionar los cambios cuando, por ejemplo, tiene que salir alguien y demás. Entonces, a nivel de recomendación, entre más pequeño, mejor, porque entonces su organización es más simple. Y también hay que considerar lo que ya les había mencionado un poco, que los integrantes van a cambiar con el tiempo, lo más probable.
pero en el registro solo se puede agregar. Ya una persona que se colocó es porque ya contribuyó y ya tiene un aporte que no puede simplemente borrarse. El último punto que queremos abarcar es que una propuesta puede ser modificada y probablemente se va a modificar a lo largo del proyecto, pero cuando se lleva a cabo un cambio muy grande, es importante que lo consulten con las personas respectivas. Entonces, por ejemplo, si dentro del proyecto si va a ser algo en una comunidad y ahora va a ser menos, va a ser una cuestión más pequeña, tal vez una serie de talleres y ahora va a ser más corto o no se van a hablar cierto tema, por ejemplo, eso es mejor consultarlo con la comunidad y con el equipo de coordinación y administración, porque estamos afectando directamente a la comunidad. Si, por ejemplo, dentro del proyecto se requiere una pausa muy grande, por X razón, eso es mejor también discutirlo y hacer reuniones de seguimiento, contactar a las personas de coordinación y administración para poder definirlo bien y organizarlo de la mejor manera posible.